entonces empiezo con Saavedro. Dime, Saavedro, el primer ciclo corresponde a niños de... Maestra, buenas tardes. Disculpe, maestra, tengo problemas con la cobertura. No le pude hacer mi trabajo. ¿Me puede para lo último, por favor? Ya, Saavedro, ¿no? Sí, maestra, sí, sí. Ok, ya. Entonces dejamos eso, escuchamos Gina, después de Gina y Alfredo, ¿te parece? Sí, maestra. Ya, a ver, Gina. Ok, 7. ¿Cuáles son los elementos de la programación anual? Los elementos de la programación anual son el primero, la descripción general, que tiene metas generales, que son aprendizajes fundamentales, competencias, mapas de progreso correspondientes al ciclo. La segunda, organización de unidades didácticas, y se dividen en situación significativa, título de la unidad, duración en semanas, competencias y capacidades, y finalmente el producto o productos. La tercera vendría a ser el producto anual y la cuarta, materiales y recursos. Muy bien, Gina, muy bien. Alfredo, la 8. Alfredo. No tiene audio. Alfredo, ¿me escuchas? Creo que no está Alfredo. Alfredo, ¿me escuchas? A ver, vamos con tus preguntas, Gina, ¿ya? La siguiente, ¿cuál era? Sí, maestra, la 10. ¿Cuáles son los aprendizajes fundamentales? Los aprendizajes fundamentales son todos los estudiantes deben alcanzar al término de la educación básica regular para desempeñar un papel activo en la sociedad y seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Ya, esos son, pero ¿cuáles son esos aprendizajes fundamentales? A ver, ¿cuáles son? Eran 8 aprendizajes, ¿te acuerdas? Sí, maestra, pero yo me uní a partir, creo, de la cuarta o quinta, pero era acerca de la educación artística, Okay. de lo que es el civismo, la educación cívica, de lo que vendría a ser acá, ¿no? la plena conciencia de los derechos, el emprendimiento y manejo de tecnologías, lenguajes artísticos, innovación y generalización de conocimientos, la seguridad y cuidado de sí mismos, lectura y escritura, expresión oral y los saberes científicos y matemáticos. Ok, esos eran los 8 aprendizajes fundamentales, ¿no? Recordando, porque ahí no está, ¿cuántos ciclos hay? Son 7 ciclos. Son 7 ciclos. Ajá, en el primer ciclo, primero y segundo ciclo, están los niños de inicial, preinicial y los niños de inicial. En el tercer ciclo se encuentran los estudiantes de primer y segundo grado. De primero y segundo grado. En el cuarto ciclo, tercero y cuarto de primaria, ¿no? En el quinto ciclo, quinto y sexto de primaria. En el sexto ciclo, primero y segundo de secundaria. En el séptimo ciclo, tercero, cuarto y quinto de secundaria, ¿no? Entonces acuérdense eso, que es muy importante saber los ciclos. ¿Está sabedor? Debe saberlo. Entonces, el primer ciclo corresponde a qué niños? A preinicial e inicial. Claro, preinicial e inicial. Eso es en el primer
Segundo ciclo. Primero y segundo grado de primaria. Ajá. El tercer ciclo. Tercero y cuarto grado de primaria. Ujú. Y el cuarto ciclo. Quinto y sexto de primaria. Ya, y el quinto ciclo. Primero y segundo de secundaria. Ya, y el sexto ciclo. Tercero, cuarto y quinto de secundaria. Y el séptimo ciclo corresponde al a Destacado. Ujú. Ya hemos visto cuáles son los elementos de la programación anual. A ver, la número 8. Alfredo, ¿estás ahí? Sí, maestra. A ver, la número 8, Alfredo. Nos dice, ¿qué abarca en la descripción general de la programación anual? Muy bien, maestra. Aquí en esta pregunta nos dice que el estudiante debe abarcar todos los niveles o estándares, ¿no? Por ejemplo, el estudiante debe estar o sea, debe aprender allá a redactar textos o a escribir textos. Y aquí se espera a los estudiantes que empiecen a describir o producir textos, maestra. Ya, pero cuando dice que abarca la descripción general de la programación anual, está hablando cuando tú haces tu programación general, tu programación diría anual, haces primero partes por la descripción general. ¿De acuerdo? Aquí está la descripción. Así es, maestra, sí, correcto. Ahí Ajá. está, la descripción general, las organizaciones de unidades didácticas, el producto anual y materiales de recursos. Sí, solo te preguntaba la parte de descripción Ah, ya, general. maestra, sí, perdón. Las metas, ¿no? Las metas generales, aprendizajes fundamentales, competencias, mapas de progreso y que corresponden al ciclo de EBR. Ok. Bien, muy bien. Entonces estábamos hablando qué cosa abarca la programación anual, ¿no? En la descripción general, las metas. ¿Cuáles son esas metas generales? Ahí están los aprendizajes fundamentales. ¿Cuáles son esas competencias? ¿Cuáles son esos mapas de progreso? Bien, vamos a la siguiente. A ver. Saavedra, ¿estás ahí? Sí, maestra, sí. Ok, Nada más vamos que a hacer... tengo inconvenientes con la cobertura. O sea, no entra en línea bien. Ya, no te preocupes, Está vamos a hacer lloviendo, todo. Fer. ¿Ya? Está cayendo granizada aquí en mi zona, por eso que pues, no hay red, ¿En qué parte internet. ¿En qué parte vives? Yo vivo en la provincia de Huancané. ¿Dónde es eso? Huancané, Rosaspata, pues es la maestra. Bien. A ver, ¿qué son los aprendizajes fundamentales, Saavedra? Los aprendizajes fundamentales. Maestra, no le escucho bien. ¿Qué son los aprendizajes fundamentales? Los aprendizajes fundamentales son lo que son... Ay, maestra, me olvidé, disculpe. Son los aprendizajes que el estudiante debe de saber al término de su educación secundaria. Ay, maestra, sí, los aprendizajes fundamentales son los del empiezo al final, es decir, ¿no? Desde que inicia, desde el primer grado hasta el quinto grado Ajá, y de hablamos primaria o incluso puede de ser 8, ¿no? secundaria, ¿no? Y sí, Ajá, hablamos en el fundamental área de comunicación. ¿Qué área más? es en comunicación, es escritura y oral, maestra. Claro, hablamos de de comunicación, también hablamos de qué más, de qué área más. Hablamos de CTA, Uh-huh. sociales, Matemática, educación por el trabajo, matemática, ciencia y tecnología. Son casi arte, ocho áreas, creo, dentro de maestra. arte también.
Arte también está, arte y cultura también está, maestra. Ok, muy bien. Esos son los aprendizajes, ¿ok? Vamos a ver acá. Dice, los aprendizajes, vamos a ver si es verdadero o falso. Todos van a participar acá, ¿ya? Vamos a ver con la A. Los aprendizajes fundamentales son metas claras que esperamos alcance. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Vamos a la B. Los mapas de progreso son metas claras que esperamos alcancen todos los estudiantes de nuestro país a lo largo de la escolaridad. Falso. A ver, ¿qué diferencia hay entre la A y la B? A ver, dígame. Bueno, yo dije falso porque dice, no, los mapas de progreso son metas claras que esperamos que alcancen todos los estudiantes de nuestro país a lo largo de la escolaridad, pero no podríamos basarnos o sea, como docentes, tendríamos que abarcarnos solamente a nuestros estudiantes, ¿no? A ver, por eso, a ver, ¿qué dice Saavedro? ¿Qué dice Alfredo? ¿Cuál es lo correcto, la A o la B? En la A dice, los aprendizajes fundamentales son metas claras que esperamos que alcancen ¿quién? ¿Que alcancen quién? Los estudiantes, maestra. Ya, bueno, y pusimos ahí, ¿no? Ya, que alcancen los estudiantes. Ya, hasta ahí todos saben que esto son metas. A ver, los aprendizajes fundamentales son metas. Sí, maestra. ¿Son Claras. metas? ¿O los mapas de progreso son metas? ¿Cuáles son metas? Los aprendizajes. A ver, ¿los mapas de progreso son metas o no? Sí, maestra, sí. Los mapas de... A ver, vamos a ver bien. Los aprendizajes fundamentales son aprendizajes que los estudiantes deben de obtener al terminar toda su educación básica. Esos son los aprendizajes fundamentales. Son aprendizajes que esperamos que alcancen todos los estudiantes al término de su educación básica regular. Esos son los aprendizajes fundamentales. Pero ahí dice son metas claras, por lo tanto, eso es falso, porque los aprendizajes fundamentales no son las metas. ¿Cuáles son las metas? Las metas de progreso. Los mapas de progreso. Los mapas de progreso son metas claras que esperamos que alcancen todos los estudiantes de nuestro país a lo largo de la escolaridad. Y vemos en las metas, en el mapa de progreso, por ejemplo, está visto en ciclos y niveles. Bien, vamos a la C. ¿Qué dice en la C? A ver, piensen y me dicen si es verdad. Gina, ¿puedes leer la C? C. Las rutas de aprendizaje son herramientas que establecen pautas, orientaciones pedagógicas, así como sugerencias didácticas. A ver, ¿qué dicen? Hablamos de rutas de aprendizaje que son herramientas o son pautas que se da para que el maestro sepa cómo va a llevar son sugerencias o sus orientaciones pedagógicas, ¿no? Si no hay una ruta por dónde se va a seguir, entonces por dónde va a caminar. Son las herramientas que le dan al maestro. Es como si tú en un juego, tú le dieras los reglamentos del juego, ¿no es cierto? Para que haya un juego, hay un reglamento, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿En qué casos pierde? ¿En qué casos gana? Es muy importante porque le están dando las pautas. En el caso del aprendizaje también nosotros tenemos rutas de aprendizaje que van a ser herramientas que van a establecer las pautas, cuáles son, van a orientaciones y así como sugerencias didácticas.
La D. Entonces, ¿verdadero o falso la C? Verdadero. Verdadero. Vamos a la D. ¿Puedes leer de la D, Alfredo? Sí, maestra. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. Ya, los aprendizajes fundamentales son aprendizajes que todos los estudiantes deben alcanzar al término de la educación básica. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice? Verdadero, maestro. Verdadero. Ok, verdadero. A ver, yo les pregunto, ustedes tienen una unidad didáctica. Una unidad didáctica. ¿Qué creen que se debe tener en cuenta cuando tú vas a organizar una unidad? Por ejemplo, estás en el mes de abril, marzo ya. Entonces tu unidad didáctica te va a durar un mes. ¿Cómo, de dónde partes tú? ¿Qué debes tener en cuenta para elaborar tu unidad didáctica? La situación significativa. Ok, ¿qué más? El título de la unidad. El título de la unidad. ¿Qué más? La duración. ¿Cuánto va a durar? Muy bien, ¿cuánto va a durar? Eso es lo que debes tener en cuenta. La situación, sí. A ver, ustedes, ¿por qué creen que es importante la situación significativa? Porque en la situación significativa es cuando el estudiante es partícipe de los preparativos o de la planificación. Claro, una situación para que el estudiante tenga un aprendizaje que le dure, tiene que partir de una situación significativa. A ver, vamos a ingresar, a ver, tú eres su profesora de CTA y vamos a ingresar ya vamos a suponer que ahorita ya se sucedió ya llegó la vacuna, ¿ok? Ya llegó la vacuna. Bien, a ver, y tú estás en la clase de CTA y tienes que preparar una situación significativa, algo que está pasando en esos momentos. ¿Qué tema programarías en CTA? Hablar sobre el virus, primeramente, o sea, dar el significado, qué es el virus, ¿no? Y también dar a conocer para qué sirve la vacuna, o sea, una situación significativa. Ya, puede ser. ¿Qué otra situación puedes poner tú, Gina o Saavedro, con respecto a eso? Acerca, podría ser el respeto hacia los demás, ¿no? Los cuidados, protocolos que debemos de seguir teniendo. Por más que tengamos la vacuna, no sabemos cómo vaya a reaccionar nuestro organismo o el organismo de otras personas. Entonces, seguir cumpliendo con los protocolos. Muchos dicen, ya va a llegar la vacuna, nos salvamos, y dejan de usar mascarillas, y dejan de usar el alcohol, y dejan de tener el distanciamiento y todos los demás protocolos. En cambio, yo pienso que si hablamos con los estudiantes, deberíamos de decirles, claro, va a llegar la vacuna, pero no sabemos cómo va a reaccionar en el organismo A, en el organismo B, en el organismo C. Entonces, tenemos la vacuna, sí, pero continuemos con los protocolos por lo menos un año más o 6 meses más o el tiempo que sea necesario, ¿no? Hasta ver que ya no hay rebrote o ya no hay personas que estén muriendo por COVID. Ok, ¿y tú, Saavedro? Porque algo muy también importante que dijo Alfredo es de repente hablar sobre la vacuna, ¿no? Sí, Hablar, maestra. ya, dime Claro, tú. maestra. Hablando sobre la vacuna, maestra, a veces, como dice la compañera, ¿no? La vacuna llega, dice, pero tampoco lo suficiente, ¿no? La vacuna llega, pero para frente a esa situación habría que preparar a los niños, ¿no? A los estudiantes de otra manera, yo pienso, maestra, ¿no? Porque no lo suficiente es la vacuna, ¿no? Digamos que ya llega la vacuna, pero tampoco llega la vacuna para todos, ¿no? Y habría que estar preparados o habría que prepararle a los niños o a los estudiantes, pues, de otro sentido, ¿no, maestra?
Ok, de repente podríamos, yo en matemáticas, por ejemplo, trabajar porcentajes de las vacunas anteriores con respecto a otros tipos de enfermedades y ver yo como maestra de matemáticas diría, a ver, vamos a ver el porcentaje de confiabilidad de una vacuna que haya sido, ¿no? O sea, ¿cuál es el porcentaje de confiabilidad en los diferentes tipos de vacunas que hay, ¿no? ¿Cuán confiable es? Porque toda vacuna tiene de repente también ventajas y desventajas, ¿no? Haciendo un cuadro comparativo de repente de las vacunas que ya se han dado, ¿no? Sí, maestra. Eso podría yo utilizar porcentajes. Y por ejemplo, también podría, en el caso de CTA, podría, ya que los chicos están relacionados, la importancia de prever o de prever, o sea, seguir con el cuidado de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué importancia tiene el cuidado de nuestro cuerpo, ¿no? De las medidas importantes en el cuidado de nuestra salud. Sí, maestra. En estos momentos en que nos encontramos, ¿no? ¿Cuáles serían las posibles desventajas si es que no habría un cuidado, ¿no? Muy probable que podríamos contagiarnos o podría presentarse en cualquier otro momento el contagio, pues, ¿no, maestra? Claro, tendríamos que averiguar más. Ahora sabemos también que toda situación que es respecto al coronavirus está en investigaciones, ¿no? Sí, maestra. No lo vamos a saber ahorita ni el otro año totalmente. No vamos a saber, vamos a seguir. Van a haber muchas otras nuevas informaciones con respecto a la vacuna, no sabemos. ¿No? Sí, maestra. Ok, pero eso sí sería una situación significativa, ¿no? Sí, maestra, sí. Eso sería una situación significativa que yo lo puedo adecuar para el área de matemáticas, como les decía, de repente el porcentaje de confiabilidad de una vacuna, hasta cuánto he confiado, cuáles son los efectos que puede causar, ¿no? La vacuna. Y en el caso, por ejemplo, de comunicación, ¿cómo utilizaríamos? Con respecto a lo que está pasando, ¿no? ¿Qué podría...? Usando charlas, dando charlas. Expresando de repente, ¿no? ¿Cómo se Sí, sienten ahora después de que han obtenido la vacuna? Está expresando su situación. Y sabemos que una de las competencias de comunicación es expresarse, comunicarse. sí, De una maestra. manera, porque cuando tú vas a hablar también tienes que ordenar tus ideas, ¿o no? Sí, maestra, tienen que ser coherentes y seguir una secuencia. ¿Ves? Por eso es muy importante tener en cuenta la situación significativa, no olvidarnos en qué contexto estamos, ¿no? Bien, entonces hemos visto ya la programación a largo plazo, que es la programación anual, y tenemos ahora la programación a corto plazo, que está dado en lo que son las unidades didácticas. ¿Y qué es la unidad didáctica? Es la unidad básica de programación que va a organizar cuáles van a ser las capacidades, cuáles van a ser los conocimientos, cuáles son las actitudes que se van a desarrollar en un tiempo determinado. ¿Cuáles son? ¿Qué quiero que mi estudiante este mes tenga la capacidad, por ejemplo, de comunicarse, expresarse, ¿no? Entonces yo pongo, esa es mi capacidad. Estos son los conocimientos que voy a utilizar y estas son las actitudes que voy a observar. Entonces, en una programación anual, vamos a ver unidades didácticas que van a ser, puede ser, vamos a ver, hay dos tipos de unidades didácticas, ¿ah? Porque a veces pensamos que una unidad didáctica solo existe una programación anual y una unidad. Lo que sí sabemos, que dentro de la programación anual hay unidades didácticas. Ahora vamos a ver cuáles son esas unidades didácticas. Bien, va a leer cada uno. El número 1 lo lee unidades de aprendizaje, lo lee Gina. El número 2 lo lee Alfredo y el número 3 Saavedra, ¿ok? Sí, maestra. Empezamos con Gina. Sí, maestra. Tipos de unidades didácticas.
unidades de aprendizaje. ¿Qué es? La unidad del área o de las áreas giran en torno a un aprendizaje, un eje, contenidos, valores, actitudes o capacidades. Segundo, desarrolla contenidos propios de un área en articulación con otras. 3. Los estudiantes participan indistintamente en todas las actividades. Bien, hasta ahí vamos primero. Dice las actividades del área o de las áreas, o sea, estamos hablando del área de matemática o de todas las áreas de comunicación, sociales, ¿no? Del área o áreas giran en torno a un aprendizaje eje. Y hay un aprendizaje que se va a colocar en función a eso, van a girar varias áreas. Las actividades del área o las áreas giran en torno a un eje. Pero ese eje tiene contenidos, tiene valores, tiene capacidades y tiene aptitudes. A ver, ahora vemos. ¿Qué cosa desarrolla? Contenidos propios de un área o en articulación con otras áreas. ¿Qué quiere decir acá? Que vas a desarrollar, por ejemplo, si tú quieres hablar sobre la vacuna del coronavirus, ese es el aprendizaje que va a girar todas las áreas. En matemáticas yo voy a trabajar el porcentaje de confiabilidad de las vacunas, todo referido a las vacunas. En comunicación, por ejemplo, el profesor va a pedir redactar que hagan cómo se siente cada uno de ellos o entrevistar a 4 personas cómo se sienten ahora, ¿no? Y el estudiante va a expresar lo que realmente las personas han hablado de cómo se sienten ahora que se han sido vacunados. Entonces ahí estamos viendo que está participando comunicación, matemáticas. Ahora, ¿cómo hago para que participe CTA? Porque puede participar un área, 2 áreas o todas las áreas. Puede ser en CTA, hablamos del coronavirus. ¿Qué cosa es el coronavirus? No es un virus, ¿no? ¿Qué afecta? Entonces, ¿no? Todo relacionado al coronavirus. Y a las vacunas. ¿Qué pasa con las vacunas? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le hacen al coronavirus, no? ¿Y qué podría ser el área de sociales? A ver, pensemos. Porque acá dice que una unidad de aprendizaje va a ser con otras áreas. O sea que va a articularse de alguna manera. Y hemos visto que se puede articular matemáticas, CTA, comunicación. ¿Qué más podríamos poner? A ver, ¿cómo podría ser sociales? ¿De qué manera podría estar ahí? Podría ser, pues, en sociales, hacer también una entrevista, el por qué, ¿cómo les puedo decir? ¿Cuáles son derechos y deberes de los ciudadanos, no? Por ejemplo, el derecho a la vida, ¿no? Sí, maestra. ¿O qué otra actividad? A ver, piensen, 3 cabecitas piensa mejor. Recuerda que acá en las unidades... Bueno, acá también se puede tratar acerca de ¿cómo se dice? Sociales. Los derechos y los deberes de uno como ciudadano y hasta dónde se puede respetar tu derecho sin entrometerse o sin afectar al derecho de otra persona. Ok, es muy interesante. Mira, ves pensando. ¿Y cómo podría entrar acá la tecnología? En la elaboración de diapositivas o de información, ¿no? Respecto a lo que se está tratando o del tema que se ha buscado. O de trípticos también, pues, ¿no? Trípticos, todo lo que tenga que ver con tecnología, ¿no?
Entonces, en conclusión, las unidades de aprendizaje lo vas a trabajar con otras. Y en arte y cultura podría ser elaborar una maqueta, ¿no? Del COVID, del virus. Ok. Entonces vemos acá dos cosas importantes en las unidades de aprendizaje. Están en función a un aprendizaje. Y donde en función a ese aprendizaje se van a unir, ¿no? O se van a articularse con otras áreas. Bien. Segundo, ¿quién iba a leer? Proyecto de aprendizaje. ¿Quién iba a leer? ¿Alfredo? Sí, maestra. ¿Me escucha, maestra? Sí, claro. Ok. En el proyecto de aprendizaje nos indica, es una secuencia de actividades que surge de una necesidad, interés o problema concreto en el aula o fuera de él, y que tendrá como resultado un producto o servicio concreto. El otro es, puede programarse para trabajar un área o interáreas. Siguiente. Los estudiantes participan en la programación y toma de decisiones. Es todo, maestra. Ok, vamos a observar bien el proyecto de aprendizaje y vamos a ver en qué se parecen y en qué se diferencian. Tenemos 4 minutos para observar. Disculpe, maestra, casi no lo escuchamos. Ya, le digo que vamos a observar la diferencia que hay entre las unidades de aprendizaje y el proyecto de aprendizaje. ¿Son iguales? Observen. Maestra, entre las unidades de aprendizaje y el proyecto de aprendizaje, maestra, nos indica, o sea, maestra, Sí, te escucho. son diferentes, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice, es una secuencia de actividades, ¿no? Que sugiere a una necesidad. O sea, ahí nos indica que el estudiante debe adquirir un proyecto para una necesidad o interés de un problema. Ya. En el otro, el estudiante puede programar para trabajar en las diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, hace rato la compañera lo dijo en las áreas de sociales, matemáticas, CT, etcétera. Ya, Y el vamos a otro, ver. los estudiantes participan en la programación de toma de decisiones. O sea, el estudiante ahí debe tener una toma de decisiones. ¿Qué hacerlo, no? Si hacerlo correctamente o está haciéndolo mal, pero si lo hace mal hay que tener una direccionalidad bajo la dirección de un docente, ¿no? Del docente de área. Ok, díganme ustedes cuál es la diferencia ahí. ¿Hay alguna diferencia? Maestra, dice en lo que es unidades de aprendizaje, dice, los estudiantes participan indistintamente en todas las actividades. Eso quiere decir que pueden, que es según los cursos, ¿no? Por decir en matemática, comunicación, todo de una manera separada. En cambio, en lo que es en un proyecto de aprendizaje, dice, los estudiantes participan en la programación y en la toma de decisiones. O sea, tienen que estar en una manera activa en el proyecto. Ok, ya. Hay una cosa importante también en las unidades de aprendizaje, que las actividades del área o las áreas giran en torno a un aprendizaje, a un eje. En cambio, el proyecto es una secuencia de actividades que surge de una necesidad de interés o un problema concreto en el aula. ¿No? De ahí surge un proyecto. Mientras que el otro surge de un eje de aprendizaje. Por ejemplo, ¿no? Están todos los profesores de todas las áreas y estamos viendo que hay una situación a nivel de la institución educativa, mucho maltrato, muchas peleas, muchos golpes. Entonces, vamos a trabajar todas las áreas por esto, ¿no? Vamos a reunirnos en función a ese eje de aprendizaje.
Pero en el caso del proyecto de aprendizaje, ya no es todo un eje de contenido, sino solo es una necesidad, un problema concreto, ¿no? Y que se puede programarse, claro, también se puede programarse para poder trabajar un área o también entre áreas, ¿no? Y como manifestó compañera, los estudiantes participan en la programación y toma decisiones en el proyecto. Participan los estudiantes, mientras que en la unidad de aprendizaje los estudiantes participan indistintamente en todas las actividades. Bien, entonces, una diferencia, díganme ustedes, vamos. La diferencia está que las unidades se trabajan trimestralmente y el proyecto puede ser a corto y a largo alcance. Ya, ahorita vamos a ver luego el tiempo. Bien, muy bien. Saavedra, ¿puedes leer la siguiente, módulos de aprendizaje? Sí, maestra, lo puedo leer, nada más que lo escuchen recortados. Ok, puedes leerlo, módulos de aprendizaje. Sí, maestra, lo puedo leer. Dice lo siguiente, maestra, ¿no? Módulos de aprendizaje. ¿Qué es? Dice la pregunta. El primer guión dice, desarrolla contenidos específicos propios de un área, ¿no? Dice, ¿no? La siguiente guión dice, no se articulan con otras áreas. Y el tercero guión dice, atiende necesidades específicas como retroalimentación, prerequisito, no lo puedo pronunciar, Prerequisito. prescripto, demandadas de los interesados, etcétera, ¿no? Y el último guión dice, es de corto plazo. Ok, es de corto plazo. ¿Qué desarrolla? Contenidos específicos propios de un área. O sea, contenidos que se dan solo en el área de matemáticas, contenidos que se dan en sociales. Contenidos. No se articula acá. En el módulo tú no puedes articular. Sí. ¿Por qué haces este módulo? Porque hay necesidades de poder retroalimentar. Quieres retroalimentar la sesión pasada. Viste que no todos los estudiantes entendieron y se quedaron en dudas. Entonces tú haces un módulo de aprendizaje, ¿no? Que va a atender a las necesidades específicas. Y lo vuelves a hacerlo, pues no, maestra, eso indica, ¿no? Claro, eso indica, ¿bien? Entonces vemos acá el módulo de aprendizaje es más pequeño, ¿no? El módulo, la unidad de aprendizaje y el proyecto de aprendizaje. Hay una gran diferencia en la unidad de aprendizaje, que son las actividades que van a girar en función a un eje, mientras que el proyecto son secuencia de actividades que surge de una necesidad de interés, problema del estudiante. Claro, maestra, eso es lo que nos deja entender de que es por módulos, ya no es ya, o sea, en general, parece que no entra ya casi todas las áreas, ya es por módulos donde nos dice la maestra. Ok, nos queda vamos a ingresar dentro de 10 minutos, ¿ya? Para hacer ya la última parte, ¿ya? 5:32 ingresamos, ¿ya? ¿Ok? Maestra. Ok. Ok, maestra. Gracias por su participación. Muchas gracias.